En este capítulo vamos a hablar sobre circuito eléctrico. ¿Qué son y cómo se constituyen? Los receptores. Los generadores. Los conductores. Hola amigos de YouTube. En este vídeo vamos a aprender a saber qué es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico. Todas las instalaciones eléctricas están formadas por circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico se compone de las siguientes partes: el generador de energía eléctrica, los receptores, los elementos de mando, los conductores eléctricos. Circuito eléctrico con el interruptor abierto. Circuito eléctrico con el interruptor cerrado. El generador. El generador se encarga de proporcionar la energía eléctrica. Los generadores eléctricos más empleados son los alternadores, los dínamos, las baterías y los paneles fotovoltaicos. Los receptores. Los receptores son los elementos encargados de transformar la energía eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, en energía mecánica, el motor. En energía caloríaca, la resistencia eléctrica. En energía lumínica, la lámpara, etc. Los conductores. Los conductores eléctricos son elementos de unión entre el generador, los receptores y los elementos de mando y es a través de ellos que circula la corriente eléctrica. Todos los metales son conductores eléctricos, siendo unos mejores que otros. Los conductores más empleados son cobre y aluminio, por ser buenos conductores. La plata es mucho mejor conductor, pero no se utilizan debido a su elevado precio. Voltaje o diferencia de potencial. Para que exista una corriente eléctrica se requiere de algo que fuerce a que los electrones circulen ordenadamente, una fuerza de origen eléctrica, denominada fuerza electromotriz. F.E.M. cuya unidad es el volt. V. Esta fuerza es la que proporcionan los generadores de electricidad como las pilas, baterías, alternadores, etc. En los generadores de electricidad, como consecuencia de algún tipo de proceso, se produce en su interior lo que se llama una fuerza electromotriz, la cual se puede definir de la siguiente manera. Fuerza electromotriz. Es la fuerza que obliga a los electrones a moverse dentro del generador, y que tiene por efecto producir una tensión eléctrica. Tensión eléctrica. La tensión eléctrica, que se expresa en volts, es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras, circuito, o sea, lo que hace que aparezca una corriente eléctrica. Circuito eléctrico. Vemos en la imagen
tenemos un circuito eléctrico representado. El generador es el encargado de suministrar la energía, como hemos dicho anteriormente. La carga eléctrica, representada en la imagen por una bombilla. Un interruptor, el encargado de conectar y desconectar el circuito eléctrico. Coloque dos aparatos de medida que más adelante los estudiaremos detalladamente. El voltímetro, encargado de medir la tensión eléctrica o diferencia de potencial entre los dos polos. Negativo y positivo o neutro y fase o también entre fases si se trata de circuitos trifásicos. Los estudiaremos más adelante. Y un amperímetro, el encargado de medir la corriente eléctrica que circula a través de los conductores. También más adelante estudiaremos este tipo de aparatos. Generador eléctrico. Un generador de electricidad suministra una tensión eléctrica, volts, que hace que circule una corriente eléctrica a través del receptor, carga, hará desarrollar un cierto trabajo, luz, calor, fuerza mecánica, etc. Líneas conductoras. Las líneas conductoras son el medio de transporte de la energía eléctrica, del generador a la carga. Acuérdate. Mientras más carga tenga el material, mayor será su potencial para producir un flujo de electrones. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico o también trabajo eléctrico en un punto, es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado, en contra de la fuerza eléctrica y a velocidad constante. Potencial eléctrico. ¿Cuál será la unidad de medida? La unidad del sistema internacional es el voltio. Su representación es la letra V. La unidad voltio resulta ser pues el trabajo de un joule, representado por la letra J sobre la carga de un coulomb, representado por la letra C. ¿Y cuál será su fórmula? Si tiene un potencial de 1 voltio y se realiza el trabajo de 1 julio para trasladar una carga de 1 coulomb, entonces su fórmula es volti será igual a su intensidad multiplicado por la resistencia que la corriente va a encontrar para producir cierto trabajo. V es igual a I partido por R. V es la letra que representa el voltaje. Y es la letra que representa la intensidad que en ese momento está recorriendo ese conductor. R es la resistencia que esa corriente está encontrando para hacer su trabajo. Diferencia de potencial. Se define por diferencia de potencial entre dos puntos al trabajo necesario para que la unidad de carga se traslade de un punto a otro. La diferencia de potencial también se mide en voltios. Ejemplo. Se tiene 1 voltio si realiza el trabajo de 1 joule para que la carga de 1 coulomb se mueva de un punto a otro. Resumen. En resumen, los términos de fuerza electromotriz, tensión, potencial y diferencia de potencial se expresan mediante la unidad volt, y a menudo son denominados como voltaje cuyo símbolo es la letra V o E, aunque también se representa como una U. Por ejemplo, respecto a una pila de 9 voltios se puede decir que la pila proporciona una tensión de 9 voltios, que entre sus terminales, positivo y negativo, aparece la diferencia de potencial de 9 voltios, o simplemente que genera un voltaje de 9 voltios. Múltiplos y submúltiplos del voltaje. En la tabla vemos representado los múltiplos y submúltiplos del voltio. Así tenemos que para 1 kilovoltio, cuya representación gráfica es igual a 1 kV, su valor es igual a 1000 voltios. Ya en la segunda fila tenemos una medida más pequeña 1000 veces que el voltio.
Se denomina un milivoltio. Su representación gráfica es 1 MV. Su valor es obtenido dividiendo un voltio por 1000. En la última fila tenemos la representación de microvoltio. Su representación es 1. Una letra griega parecida con un U pequeño. Y la letra V. Se obtiene su valor dividiendo un voltio por 1.000.000. Recomendación. Cuando vaya a conectar un aparato eléctrico, motor, horno, lavadora, lavavajillas, etc., vea siempre sus características eléctricas en su placa de características. Si tiene dudas, no la conecte y llame a una persona profesional. Tenga en cuenta que la electricidad puede causar daños irreparables. Si usted es una persona que ya sabe electricidad y decide tomar las consecuencias por su cuenta, nunca se olvide del siguiente. Primero hay que verificar las características del motor o máquina eléctrica que vayamos a conectar. Después tenemos que saber que, si conectamos a una corriente menor que la indicada en la placa, la máquina no va a funcionar. Solo si conectamos la corriente correctamente tendremos un funcionamiento perfecto de la máquina. De igual modo, si por equivocación, ignorancia o distracción conectamos una máquina a una corriente superior a la indicada en la placa de las características, esa máquina se va a quemar. Tenga cuidado en este punto. En caso de duda, siga la recomendación anterior. El voltímetro. El instrumento para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico se denomina voltímetro. Lo estudiaremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto, y si te gusta el contenido del canal no olvides de dar un like y suscribirte al mismo. Solo así recibirás la notificación de la próxima entrega.